Gracias por continuar con nosotros y como lo anunciamos al inicio en nuestro segmento en diálogo, nos acompaña Rafael Jerez. Él es oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, con quien ahondaremos sobre el tema de las reformas electorales que más surgen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, muchas gracias por darnos el espacio. Me siento contento de, como usted lo dice, conversar sobre un tema tan importante como son las reformas electorales. Así que estamos dispuestos para poder ahondar en la temática. Licenciado, ¿se han logrado algunas reformas electorales? Bueno, hoy justamente tuvimos un foro denominado Hacia dónde avanza la reforma político-electoral en Honduras, en el que intervinieron, entre otras personas, Aristides Mejía, que es el presidente de la Comisión Técnica de Asesores del Congreso Nacional para la elaboración de la ley electoral, y Jorge Cálix, que es el presidente de la Comisión de Dictamen de Ley Procesal Electoral. Como usted sabe, cada una de estas leyes atiende a cada uno de los órganos recién creados en la reforma constitucional en enero. Hoy ambos expusieron los consensos a los que han arribado en el seno de las comisiones legislativas. Principalmente yo le podría resumir quizás 5 o 6 consensos. Uno es el fortalecimiento del sistema de transmisión de resultados, el otro es el fortalecimiento de la fiscalización del financiamiento político, la promoción de la participación política de las mujeres, la creación de medios de impugnación judiciales y el establecimiento del Tribunal de Justicia Electoral como única instancia en materia de presentación de reclamos producto de declaratoria de elecciones y otra serie de hechos o sucesos que se producen a raíz de la celebración de un proceso electoral. Ahora bien, es importante recalcar que inclusive ellos mismos reconocieron que temas sensibles como la segunda vuelta electoral, como la reelección presidencial, se han discutido en el seno de las comisiones legislativas, pero no se ha llegado a un consenso, mucho menos a plantearse la aprobación de estas figuras, al menos por los momentos. ¿Qué es lo que más surge para que se pueda cambiar en la actualidad? Bueno, yo creo que un tema prioritario para ASJ, y lo hemos venido desarrollando a lo largo del año, es sin duda alguna fortalecer las capacidades de fiscalizar el financiamiento político, es decir, que sea público la información sobre quiénes y cuánto aportan a las campañas políticas. Esto ya tenemos precedentes de experiencias que se han desarrollado en la región, por ejemplo en Colombia, que hay un aplicativo digital que la Unidad de Política Limpia está previsto de que la pueda adoptar para el próximo proceso electoral. De esta forma se podría disuadir un poco el financiamiento ilícito en las campañas. Otro tema es evitar el fraude electoral en las mesas. Esto se generaría a través, de la representación del Consejo Nacional Electoral en la mesa electoral, es decir, que tendría que haber una integración mixta en las mesas con representantes del Consejo Nacional, pero también con representantes de los partidos políticos, y 2, que las personas propuestas para integrar la mesa, tanto representando del Consejo Nacional Electoral como representando a los partidos políticos, tienen que pasar por un proceso de certificación y capacitación. Otro tema importante para nosotros es justamente fortalecer el sistema de transmisión de resultados. Hoy por hoy el Tribunal Supremo Electoral terceriza esos servicios, es decir, el tribunal no tiene la capacidad ni presupuestaria, ni técnica, ni humana para poder tener un sistema de transmisión de resultados que le garantice a la ciudadanía que efectivamente la voluntad popular manifestada en las urnas es la que se tradujo en la presentación de los resultados. Esas son 3 reformas prioritarias. Hay muchas otras, por ejemplo, yo creo que el tema de la justicia electoral es importante, el hecho de que los diputados se tomen con seriedad, el hecho de que se creó toda una nueva rama del derecho prácticamente, y que esto va a ser vital para que los ciudadanos, los candidatos y los partidos políticos presenten reclamos ante un Tribunal de Justicia Electoral recién creado y que la Corte Suprema de Justicia no tenga injerencia alguna en las decisiones de este tribunal. Solo acá le he presentado 4 reformas, hay todo un catálogo de reformas. Justamente nosotros por eso hemos estado concentrados todo el año en este tema y seguiremos porque es necesario que se aprueben, si no es antes de que termine esta legislatura, el 20 de enero, pero la fecha límite absolutamente para aprobar reformas es en junio del otro año, porque si existe una posibilidad de que se adelanten las elecciones primarias a septiembre de 2020, entonces ya estaríamos todavía mucho más en contra del tiempo. En el tema de la reelección, ¿cree usted de que se podría llevar a cabo esta consulta popular para regular el tema de la reelección? Bueno, creo que la única vía que al menos
de forma pragmática sería posible hoy por hoy es que se celebre un referéndum, que legalmente es lo que procede, no es en realidad la figura del plebiscito, sino la figura del referéndum, pero que se celebre en simultáneo con las elecciones generales, es decir, en 2021. ¿Por qué? Porque por un lado, la celebración de una consulta ciudadana pasa por los mismos requisitos que la celebración de un proceso electoral. Prácticamente estamos hablando de un proceso electoral en términos económicos, en términos de capacidad instalada del Consejo Nacional Electoral, pero también en términos legales, y hoy por hoy no tenemos la ley aprobada. Entonces, la salida sería que si se llega a acordar entre las fuerzas políticas la celebración de un referéndum, tendría que ser en simultáneo con las elecciones generales. Ahora, eso sería en términos legales y técnicos. En términos de consensos políticos, hoy por hoy los partidos políticos no han llegado a un consenso sobre ese tema, e inclusive me atrevería a decir que puede ser que no lleguen a ese consenso, porque tendría que pasar por un decreto del Congreso Nacional en el que se autorice la celebración de esta consulta popular, y para eso se requeriría contar con los votos del Partido Nacional, que difícilmente podrían manifestar su voluntad o su proclividad a aprobarlo. Creo que pasaría mucho también por la presión que podría ejercer tanto la ciudadanía como la comunidad internacional, porque, como le digo, la única salida es que este referéndum, que sería una consulta ciudadana, se celebre en época de elecciones generales. Licenciado, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, agradecemos al licenciado Rafael Jerez, oficial jurídico de la ASJ, por atendernos en diálogo, en donde ha hecho un análisis en relación a las reformas electorales, que, como ya escuchamos, hasta en junio próximo sería como la fecha límite para poder presentar estas reformas, considerando de que se podrían adelantar las elecciones primarias para septiembre de 2020. Por supuesto, en Suyapa Medios y Notifides estaremos atentos al desarrollo de esta situación que ha generado por muchos meses ya incertidumbre, si se quiere, en la población.